Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo de entrar en tu palabra, Señor. Reconozco, Señor, que soy imperfecto, Señor. Puedo tener errores y por eso te pido a ti, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad, enseñándonos. Que tu Espíritu Santo, Señor, al cual tú prometiste, Señor, que estaría con nosotros y nos guiaría a toda verdad. Te pedimos, Padre Santo, que Él nos guíe, que Él nos lleve, que Él nos haga entender, Señor, lo que a veces nosotros transmitimos, tal vez con errores. Pero tú, Señor, que todo lo puedes, a ti nos acercamos en oración. Sé tú, Padre Santo, dando tu mensaje, dando tu palabra para mis hermanos. En el nombre de Cristo, Señor, nuestra oración también es que esta palabra, Señor, que podamos escuchar, Señor, podamos ponerla en práctica, Señor. Podamos caminar de acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Vamos a leerla. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y hoy, pues, hermanos, vamos a hablar acerca de algo que hay en nosotros, de lo cual, pues, no nos podemos deshacer. No nos podemos quitar esto, porque es algo que está en nuestra mente. Es algo que está en nosotros y que no podemos nosotros, pues, deshacernos de ello. El apóstol Pablo, un hombre de Dios que muchos de nosotros ya hemos escuchado, cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo apartó para que fuera y evangelizara y compartiera el evangelio de Cristo. Él mismo, el apóstol Pablo, reconoce que hay una lucha, hay una guerra en su interior. Él está hablando de la palabra del Señor, pero también está hablando de aquello que siempre está en lucha. Está hablando algo que está aquí en nuestra mente. Para poder entender, vamos a leer del versículo 22 del capítulo 7. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. El versículo 23 dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, alguien que está siempre luchando en buscar la santidad y sobre todo agradar a Dios, está sintiendo esto en su interior. ¿Y qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que siempre está presente delante de nosotros? Si nosotros meditamos bien o nos damos cuenta de lo que está diciendo, es que hay un pensamiento que nunca deja de estar constantemente, imágenes delante de nosotros, ¿no? Constantemente, quiero decir que constantemente nosotros estamos pensando cosas tal vez negativas o tal vez positivas o tal vez malas o buenas. Nosotros podemos estar hoy aquí delante del Señor cantando, alabando, pero también nuestra mente está por otro lado, ¿no? Tal vez estás pensando, no sé qué estés pensando, pero eso es lo que sucede con la mente, que no tenemos control sobre nuestros pensamientos. Entonces, el apóstol Pablo, que está buscando constantemente agradar a Dios, porque la palabra de Dios dice que se deleita en la palabra, ¿no? Él se deleita, él se goza en la palabra. Entonces está diciendo que él constantemente está buscando agradar a Dios, pero encuentra esta lucha en su mente, ¿sí? Él la describe, hace guerra, ¿no?
dice así, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros, de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. ¿Sí? Entonces hay algo que hace guerra. Yo no sé si usted que está aquí y que está escuchando, ¿experimenta esto? ¿Sí o no? Estamos pensando constantemente. Pueden ser cosas buenas o cosas malas, pero eso siempre está aquí. Entonces, el apóstol Pablo, que está sintiendo todo esto, él llega a decir: miserable de mí, porque ¿cómo puedo hacer las cosas del Señor, pero al mismo tiempo tener todo este pensamiento, todo este tipo de maldad en mi mente? ¿Está entendiendo lo que digo? Hay algo en nosotros que siempre estamos pensando hacer mal o hacer las cosas de una manera diferente que no agrada a Dios. Entonces, es algo que no podemos quitar de nosotros. Entonces, al igual que el apóstol Pablo, si nosotros también experimentamos esto, podemos decir estas palabras: soy un hombre miserable, porque no puedo agradar a Dios. Por más que me esfuerzo, por más que lucho, no puedo agradar a Dios. ¿Sí? La última palabra dice: gracias a Dios. Él reconoce: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo ya murió por todos los pecados, aún los que han dado frutos y aún los que aún siguen estando en nuestra mente, aquellos que están aquí, pero que no han dado el fruto. Amén. ¿Sí? Entonces podemos decir: gracias a Jesucristo, porque Él ha muerto. Él ha muerto, ha resucitado, y así es como pagó por todo el pecado que hay en nosotros. Aún los que están aquí, aún los que no se han hecho evidentes. Amén. Entonces, las siguientes palabras, que son de los versículos que nosotros leímos, dice: por consiguiente. Eso nos explica que el apóstol Pablo trae ese tema, hablando de aquel pecado que nosotros no podemos quitar, que nosotros no podemos limpiar, no podemos hacer nada. Somos nosotros esclavos de ese pecado. Por más que luchemos, eso siempre va a estar ahí. ¿O usted puede controlar su mente? Yo le aseguro que más de uno de los que estamos aquí está aquí, pero también está pensando otra cosa, está imaginando otra cosa. Vuelvo a repetir: puede ser buena, puede ser mala, pero aquí está. La primera cosa que el apóstol Pablo está haciendo para que esos pensamientos queden sumisos en Jesucristo, él busca deleitarse en quién, en obedecer a Dios. Eso es lo primero que dice. El versículo 22, dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, hay que deleitarnos en la palabra, hay que deleitarnos en la ley de Dios, para que todos esos pensamientos que son malos y que no traen alabanza a Dios, no traen gloria a Dios, queden por un lado. ¿Sí? Toda persona, vamos a decir que toda persona, hermanos, que aún no ha conocido a Cristo Jesús, por eso en su vida es un desorden total. ¿Por qué? Porque todo pensamiento le está dando rienda suelta, digamos así, ¿no? Le da rienda suelta. Para él no hay ley de Dios, solamente está su pensamiento y lo que él piensa que está bien, eso es lo que hace. Pero los hijos de Dios tenemos que dejarnos guiar ¿por quién? Por la palabra de Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios. Hay que deleitarnos, hay que sentir esto que sentía el apóstol Pablo. Él sentía cuando la palabra de Dios dice que se deleitaba. ¿Qué sucede cuando yo explicaba? ¿Qué sucede cuando te gusta algo, no? Una comida, alguna fruta, uno come. ¿Por qué? Porque es un deleite, ¿no? Es un gozo comer
No sé qué fruta te guste, pero es un gozo deleitarse en lo que uno le gusta. Entonces, algo donde nosotros tenemos que deleitarnos y gozarnos es en la palabra del Señor, así como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no nos está diciendo que daba libertad a esos pensamientos, sino que él estaba sumiso a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es que así, aunque él sentía todo esto en su mente, aunque estaba esta lucha, esta guerra, él siempre hacía la voluntad del Señor. Es así como nosotros podemos dominar nuestra carne. ¿Sí? Es así como nosotros podemos tener sujeta nuestra carne. ¿Sí? Cuando ponemos primeramente a Dios en nuestra propia vida. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Hay pensamientos, pues en un momento usted puede pensar venir a la iglesia y en otro momento pensar no venir. ¿Por cuál pensamiento? O sea, tú sabes que tienes una obligación, tú sabes que tienes a un Dios, tú sabes que tienes este día para adorar a Dios. ¿Por cuál te vas a guiar? ¿Por aquel que te está diciendo no vayas a la iglesia o vete a la iglesia? ¿Por qué te vas a dejar guiar? Entonces ahí está, podemos ver como nuestra madurez. ¿Sí? Hay gente que muchas veces por tener este tipo de pensamientos no viene a la iglesia. ¿No? Porque dice, ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo sé que soy un hombre malo, soy un hombre pecador? Todo el tiempo estoy pensando cosas malas, ¿no? Dice, yo no merezco ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque aún no ha conocido a Jesucristo. El apóstol Pablo lo conoció, ¿no? Él dice, gracias a Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. O sea, gracias a Dios porque Él ha pagado, a Jesucristo porque Él ha pagado por mis pecados. Entonces, la palabra que nosotros leímos, los dos versículos, sigue diciendo, dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No? ¿Qué significa para los que están en Cristo Jesús? Significa que esta persona, cuando conoce a Jesucristo, viene y él se sienta o se establece como cristiano. A partir de ahí, para él, la única voz que va a escuchar es del Señor. Ya no va a escuchar otras voces que le estén susurrando, que le estén diciendo. Él va a escuchar la voz de Dios. Él va a escuchar solamente la palabra del Señor. Así como nosotros. ¿Sí? Eso es deleitarse, cuando usted pone la palabra de Dios en primer lugar. ¿Sí? No importa si vienen, porque esto también pasa, yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántas cosas buenas piensas durante el día? Sí, no sé si ha hecho esto, pero ¿cuántas veces piensas cosas buenas? ¿O cuántas veces piensas cosas malas? Yo le aseguro que la mayoría siempre pensamos cosas malas que cosas buenas. ¿Sí? Porque esa es la prisión en la que nosotros, o todo ser humano, se encuentra. ¿Sí? Estamos aprisionados y no podemos hacer nada. La única manera que la palabra de Dios dice que podemos salir es muriendo. ¿Sí? Cuando tú mueres, tu cerebro, tu mente, deja de pensar. ¿Sí? Es la única manera que podemos librarnos de este pensamiento, muriendo. ¿Sí? Entonces, hoy si vamos a morir, que moramos en Cristo Jesús, estando en Cristo Jesús, obedeciendo a Cristo Jesús. Ya no importando si tienes los pensamientos, ya no importan, porque tú vas a obedecer a quién, a Jesucristo. Amén. Vamos a obedecer a Jesucristo. Después dice la palabra, sigue diciendo, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Ahí está la sujeción. ¿Sí? Ahí está la sujeción. Todo pensamiento debe de quedar, ¿cómo podemos decir? Sumiso y hacer la voluntad de Cristo.
porque ya no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Andamos conforme lo que el Espíritu nos dice, cómo nos habla. ¿Cómo nos habla el Espíritu? Por medio de la palabra. ¿Sí? Por medio de la palabra es que el Espíritu nos habla. Muchos de ustedes han conocido bastante de la palabra del Señor y eso debería de ser suficiente para guiarse. Ya no haciendo más caso a qué cosas malas que vengan a mi mente. Ya no dejarme guiar. Para esto vamos a leer una cita bíblica que creo que todavía recuerdo, Jeremías capítulo 17. Vamos a ver, Jeremías capítulo 17. Capítulo 17, versículo 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. A ver, ¿alguien lo puede leer? Ok, léelo, hijo. Amén. Entonces, ¿esto qué significa, no? Pensemos bien. Sino cuando alguien te ha dado leyes, cuando alguien te ha dado reglamentos, es ahí donde te tienes que mantener, ¿no? En este caso, Dios nos ha dado mandamientos, ¿no? Nos ha dado reglas para que nosotros podamos dirigir bien nuestros pasos. En este caso, el Señor está diciendo que nosotros no podemos confiar en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es engañoso, nos miente. No podemos confiar. Entonces, la pregunta que hay ahí dice, ¿y quién lo comprenderá? ¿Quién lo puede comprender? Dios solamente. Eso significa que tú mismo no puedes comprender tu corazón y tampoco puedes comprender el de nadie más. No sabes qué hay, qué es lo que ha ocurrido con esta persona. Tú no sabes el trasfondo. ¿Sí? Entonces solamente Dios es el que puede escudriñar tu corazón, es el que sabe qué hay ahí y también qué hay acá. ¿Sí? ¿Qué hay acá? ¿Qué es lo que, en otras palabras, cómo te has dejado guiar tú más? ¿Sí? Ahí dice, ¿no? Dice la palabra, el Señor escudriñó el corazón, prueba los pensamientos para dar a cada uno, según sus caminos, según sus frutos. ¿Sí? Dice, escudriña el corazón y prueba los pensamientos. ¿Por qué será? Si pensamos bien, yo no quiero hacer preguntas así, pero si pensamos bien, ¿qué significa que Él prueba nuestros pensamientos? Significa que nuestro pensamiento siempre va a haber pensamientos negativos y positivos. Positivo significa que son cosas que agradan a Dios. Ahora, ¿por cuáles de estos tú te estás dejando guiar? Y de acuerdo a esto, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a dar, conforme tú te dejes guiar. Entonces, ninguno de nosotros hoy se podría decir que se encuentra perdido. No estamos perdidos. Simplemente tienes que volver a tu Dios. Tenemos que volver a Dios. Queremos redireccionar nuestra vida, hace falta Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón? Aquí escuchamos. Porque tu corazón es muy engañoso. Mi corazón es muy engañoso. Muy engañoso es mi corazón. No puedes confiar en Él. Constantemente vas a estar pensando cosas que no agradan al Señor. Y aunque creas, fíjate, aunque creas que es lo correcto, si va en contra de la voluntad de Dios, estamos mal. Amén. Entonces necesitamos nosotros forzosamente volver a Dios.
Así como volviendo al tema que dice el apóstol Pablo, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Esa actitud es la que nosotros necesitamos ahora. No confiar más en nuestro corazón, no confiar más en nuestros pensamientos porque están corrompidos. Y volvemos, no importa cuánto luches por esforzarte por hacer lo correcto, eres pecador, siempre te vas a equivocar. Somos pecadores, siempre vamos a cometer errores. Pero para eso, ¿quién murió por ello? Nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos volver ahí. Alabar, a reconocer como el apóstol Pablo nuestro pecado. ¿Sí? Porque no te puedes librar. No podés. No podemos, por más que luchemos. Entonces, muchas veces, y esto también lo voy a compartir, ¿no? Porque muchas veces, fíjense, nosotros cuando vemos a una persona que está haciendo ciertas cosas malas, que no son de Dios, cometió ciertos pecados, inmediatamente lo que hacemos es ir y juzgarla, ¿no? Criticarla por lo que está haciendo o por lo que está haciendo. ¿Sí? Pero si Dios nos está diciendo, tú no conoces ese corazón, tú no conoces por qué está sufriendo, tú no conoces por qué hizo esto, no conoces. ¿Quién es el único que conoce? Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que va a pagar según lo que hagamos? Es Dios. ¿Sí? Es Dios. Porque aquí está, ¿no? Yo daré según sus caminos y según sus frutos. Él es el único. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, solamente Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, la palabra del Señor sigue diciendo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en el versículo 2 de Romanos capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? O sea, nos ha libertado, pero el pecado o el pensamiento sigue aquí, ¿no? Entonces, ¿en qué manera Él nos ha libertado? Tú puedes escoger, ¿sí? Tú puedes escoger a quién vas a hacer caso, al pecado o a las cosas malas. Tú eres el que decides. Esa es una libertad que nosotros tenemos. Entonces, todo aquel que quiera ser libre de este tipo de pecado, tiene que venir a Cristo. Es una decisión que solamente también tú puedes tomar. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tú decides. El único que te puede hacer libre es Jesucristo. Pero nuevamente, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A tu mente o a Jesucristo? Nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor nuestro. Amén. Entonces podemos declarar que somos completamente libres porque hemos decidido seguir el camino. ¿Cuál es ese? El de Jesús. ¿Sí? Todos aquellos que siguen afuera, apartados de Cristo, ellos siguen, ¿cómo se dice? Condenados. ¿Sí? No tienen opción. Ellos han elegido vivir así. Están ahí. Se rigen por sus propios pensamientos. Lo que ellos piensan que es correcto. Pero delante de Dios no es. Porque hay que reconocer a Jesucristo. Él es el que nos ha limpiado de todo pecado. Nos ha hecho libres. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿pero cómo empieza todo? Buscando deleitarnos en la palabra de Dios. Ahí empieza todo. Hay que deleitarnos, hay que gozarnos dentro de la palabra del Señor. Hay que despertar
en nosotros el espíritu de estar constantemente alabando, leyendo, instruyéndonos, porque es sabiduría. Al final de todo es conocimiento para tu propia vida. Amén. Y cuando tú empiezas a hacer esto, comienza a despertar algo en tu interior. ¿Sí? Y ese es el espíritu de vida. Comienzas a regirte por ese espíritu que está ahora alimentándose constantemente de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hágalo, créale al Señor, ¿sí? Aliméntese, no deje de asistir, venga, porque en casa, fíjese, hay un dicho que hace mucho tiempo lo han dicho, ¿no? Pero se dice así, que una mente desocupada es garage de Satanás. ¿No? ¿Se había escuchado eso? ¿Sí? Muchas veces, ¿no? Y es cierto. ¿Cuántas veces no nos quedamos en casa solamente a idear y a pensar? Y puras cosas negativas. Entonces tenga cuidado. Mantenga su mente ocupada en la palabra. Porque eso también es llenarse del Espíritu Santo, ¿no? Llenarse de la palabra es llenarse del Espíritu Santo. Para que no esté desocupada. Amén. Gloria a Dios.